He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Bienvenidos a el episodio 8 de Ovejitas Antagónicas. Bien, estoy grabando este episodio por segunda vez por tres razones. Las voy a decir de menor a mayor importancia, las razones por las que volví a hacerlo, cosa que no me gusta porque siento que debería ser lo más orgánico y natural, ¿sí? Y no me, o sea, sentí que ya había grabado, también me da flojera, ¿no? Me da flojera y ya había grabado, me había quedado bien, pero lo estoy grabando por tres razones otra vez y las voy a decir, pero sobre todo la razón más importante es la que tiene el peso realmente de por qué la voy a grabar. Una es que se dañó el video, esa no es, para mí debería ser importante, pero no es tan importante porque igual iba a subirlo otra vez. O sea, iba a subirlo sin el video. El video se dañó, eso duró como 1 hora y media. No sé si fue por eso, pero bueno, el video se dañó. Lo otro es que cuando lo grabé yo tenía gripe, entonces estaba moqueando a cada rato. Ahorita no tengo gripe, pero bueno, no sé, no creo que esté moqueando, pero sí ya estoy como un poco medio congestionado, pero bueno. Además, pareciera que fueran dos aspectos muy importantes, pero igual no, igual lo iba a subir así, o sea, pero conceptualmente luego pensando sobre este tema y también con un insight, con una conversación que escuché al respecto de este tema del que voy a hablar, que es acerca de las maldiciones generacionales y cómo la pregunta que nos hacemos es cómo se corresponden las maldiciones generacionales según los decretos que se dictan, los decretos que se dictan en el que, en el que acabo de leer al principio, en el que acabo de leer al principio de este video, dice que según Dios, para Dios ya delante de, digamos, la justicia de Dios, cada quien le rinde cuentas por sus actos, ¿no? Independientemente de cada quien. Pero también dice que en los libros anteriores dice que em, el hecho de que los padres hayan traicionado a Dios, él sería, Dios castigaría a su generación y eso trascendería. Entonces lo que vengo a explicar es más o menos eso. Y el punto de por qué lo voy a grabar otra vez es porque la primera vez no dije algo fundamental que le daría unidad y resolvería el problema. Porque el problema aquí que me quiero hacer, o la pregunta que me quiero hacer es si la existencia, digamos, la existencia entendida como esto predeterminado que tenemos por nuestro código genético y espiritual,
es lo que predomina o es la esencia que es la identidad de cada quien que está en el alma? Esa es la pregunta. Y esta pregunta, yo ya había hecho más o menos una investigación sobre esto, más que todo desde el lado filosófica, más que todo desde el lado filosófica, y em, también, obviamente, eso llega hasta el cristianismo y tal y todo esto, pero me faltó dar un aspecto muy importante que era hablar sobre Jesús, que era, o sea, sí, me faltó eso, que era lo que le daba unidad. Por eso este capítulo se va a llamar Jesús entre la esencia y la existencia, porque el tema de irse hacia la esencia o hacia la existencia, parece que en muchos momentos no hay como una unidad o no hay como un punto de reunión en cuanto a las ideas que cada doctrina, no doctrina, cuando hablo de doctrina me refiero a las distintas posturas filosóficas que hay en torno a lo que se dice de los que defienden la esencia y los que dicen no, la existencia es lo que realmente determina y marca lo severo, ¿no? Entonces, como me faltó hablar de Jesús, y voy a explicar cómo es que Jesús es el que le da unidad a esto. Y esto realmente los podría explicar muy fácil ahorita, pero tengo que exponer también cómo se da el conflicto entre la esencia y la existencia, cómo se da el conflicto. Esto se origina también, o a ver, la investigación se origina porque yo hice una investigación hace años y la retomé un poco hace poco, porque, bueno, quería hacerlo. La retomé un poco en cuanto a también algunas cosas que había aprendido recientemente y, bueno, la pude, digamos, agrandar un poco, o sea, darle más forma o más sustento a esa investigación que hice hace tiempo. Entonces, era sobre la sensibilidad, esa investigación sobre filosofía de la sensibilidad. Y precisamente uno de los autores a los que en principio, de hecho, yo iba a criticar, de hecho me concentré mucho en criticarlo, de hecho sí lo critiqué, pero es que él tiene puntos muy interesantes y que no están como muy descabellados esos puntos. Se llama David Lebreton y él sostiene como esta postura de la importancia y el peso que tiene la historia, el contexto cultural, político y social, en cómo esto es un baño moral para las personas. O sea, un baño moral es en el sentido de que permea completamente al individuo en su forma de sentir, ¿verdad? Si me explico. Entonces, eso de alguna forma diría que determina un poco el ser, y el hecho de que determine también deja poco espacio para la voluntad del individuo. Ese es uno de los problemas, ese es uno de los problemas filosóficos que realmente se puede resolver. No es como que no se pueda resolver el problema de la libertad de la voluntad, pero suponer esta determinación de la cultura de alguna forma, bueno, sí lo implica un poco. Sí lo implica un poco. ¿Cómo se puede resolver? Ya se los digo. El tema de cómo al final pareciera, ya lo voy a asomar un poco, que la esencia también parece que puede predominar un poco más la esencia. O sea, la esencia como que al final sí puede deslastrarse, pareciera. Y al punto que voy es que, bueno, a lo mejor no puede deslastrarse, pero sí puede como ir un poco más allá de esas cosas que la aprisionan, la, la atrapan, la encapsulan, ¿verdad? Pero precisamente la esencia de uno es la razón, es el logos, y el logos no puede encapsularse. Entonces, bueno, voy a explicar más o menos en qué sentido la cuestión de la esencia, porque la esencia del hombre digamos, el ser moral. El ser moral no en el sentido religioso, me refiero en el sentido de que
se reconoce como una persona libre, se puede reconocer como una persona libre. ¿En qué sentido? En el sentido de que es el único ente de la naturaleza que puede preguntarse qué es él y qué son los demás entes, ¿verdad? Perdón, ajá, ¿qué son los demás entes? Entonces, el hecho de que él pueda preguntarse por esto, el hecho de que él pueda preguntarse por esto, significa que tiene una gran relación de libertad consigo mismo, ¿verdad? Tiene una gran relación de libertad consigo mismo porque se le ha dotado con la potencialidad de definirse y así comprender la realidad que lo rodea. Y una persona con estas capacidades tiene una gran relación de libertad para consigo. Eso invitaría a pensar que aún existiendo un diseño o estructura del mundo que condiciona, no podría determinarnos otra cosa que nosotros mismos. No obstante, si bien es cierto que cada individuo tiene la capacidad de forjar su propia experiencia, también es verdad que ese camino sigue condicionado por el contexto social en el que se desarrolla la familia, la escuela, los amigos y la cultura, que en general influyen en creencias, valores y actitudes propias. Sin embargo, la capacidad de cuestionar estas cosas, estas influencias, es lo que nos hace verdaderamente humanos. O sea, lo que no nos hace un robot realmente, ¿verdad? Hay gente que no se las cuestiona, pero, a ver, es gente que ya está como subsumida por todo esto. Por eso es importante resaltar también ese peso que tiene la cultura, ¿no? La cultura, como permea. Porque hay gente que dice, bueno, realmente yo no soy de aquí, yo no soy de este mundo, ok. Pero, ajá, da igual que no se identifiquen con nada de lo que hacen aquí y traten completamente de salirse, romper esos esquemas. Y creo que hay gente que lo logra, creo que hay gente que lo logra, pero a pesar de eso, hay gente que quiere hacerlo y no lo puede lograr porque el peso, o sea, el peso que tiene, también hay un tema de la colectividad, la conciencia colectiva y lo importante que es la conciencia colectiva que lo voy a explicar. Eso impide un poco que nos salgamos de nuestro entorno, nos extraigamos. No nos podemos extraer también porque, ya lo voy a mencionar, somos seres interdependientes. No podemos proveernos a nosotros mismos de las cosas que necesitamos. O sea, no nos podemos valer solo de nosotros mismos. Eso es. Entonces, la pregunta que surge en torno a todo esto es, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre la demanda de autonomía y nuestra pertenencia a una comunidad? Entonces, el planteamiento de este interrogante podría dirigirse a un rumbo, en la medida que lo voy a ir exponiendo, podría dirigirse a un rumbo que se aleje de concepciones heroicas e idealistas de doctrinas platónicas o cristianas, ya que estas consideran que el fundamento del alma es su identidad. O sea, el fundamento del alma en su identidad independiente es independiente de cualquier agente externo. O sea, me refiero a que puede seguir viviendo independientemente de cualquier otra cosa. Eso es lo que sostienen las doctrinas platónicas y las cristianas que están hermanadas en ese sentido. Entonces, la pregunta es esta, estamos entre la esencia y la existencia, ¿no? La facultad de, como lo había mencionado, la facultad de preguntarse por nuestra propia existencia y buscar respuestas en el mundo que nos rodea es un rasgo distintivo de una autodeterminación y preeminencia ontológica. Sin embargo, esta habilidad no se desarrolla en un vacío. O sea, este ser particular no se puede desarrollar en un vacío. La cultura y sus tradiciones proporcionan un marco de referencia que influye en la forma de pensar y de sentir. Así la identidad individual se construye en la intersección personal y social entre lo que heredamos y lo que creamos. Por ello, la pregunta de hasta qué punto somos libres para definirnos se vuelve aún más compleja cuando consideramos el peso de la historia. En este sentido, la libertad individual se encuentra en constante tensión con las fuerzas sociales que nos configuran.
Este cuestionamiento reside en pensar si realmente somos un producto de elecciones propias o estas están moldeadas por las consecuencias que nos rodean. Precisamente en la misma cultura que heredamos, se piensa que el individuo es un resultado de procesos sociales. En la Biblia se puede constatar la ineludible sentencia que tienen los padres sobre los hijos, empezando desde la propia entidad. El hecho de que se dé un nombre según el significado que tiene el hijo para el padre implica que ya viene con una carga histórica el niño que no ha elegido, pero que tendrá que bregar. De esa forma, la concepción espiritual para el hombre dejaría de configurarse como una entidad estática, inamovible y trascendental, porque la noción espiritual se desarrolla a lo largo de la historia, y cada época histórica es una expresión particular en un momento determinado de su evolución. El espíritu no se trata de una sustancia inmaterial, sino que se manifiesta en la realidad material a través de las instituciones sociales, las relaciones humanas y las obras de arte. Esa perspectiva se inscribe en la dimensión cultural entendida como el conjunto de valores, creencias, normas, costumbres y prácticas compartidas por un grupo social que ejerce una influencia omnipresente en la construcción de nuestra personalidad y la forma en la que experimentamos y expresamos las emociones. En ese sentido, David Lebreton define la emoción como la resonancia propia de un acontecimiento en la relación del individuo con el mundo. Desde el momento en que nacemos, estamos inmersos en un mar de significantes culturales que moldean la percepción del mundo y de nosotros mismos. Incluso el Mesías, que se proclamaría como el revolucionario del mundo, dijo: yo no he venido a abolir la ley, sino a dar cumplimiento, lo cual es muestra de su profunda humildad, aún siendo Dios. Se hace evidente la importancia de valores familiares, creencias religiosas, que son solo algunos ejemplos de cómo se moldean nuestros arquetipos. Al internalizar estos principios, construimos un sentido de pertenencia y un sistema de creencias que guían nuestras acciones y decisiones. Así, se establecen las expectativas que guían la interacción social, pues aprendemos a interactuar de acuerdo a las reglas culturales que hemos internalizado. La cultura en sí es un tejido complejo que entrelaza la idiosincrasia de un pueblo y los sentimientos en relación con los demás habitantes. Aún siendo individuos únicos, las experiencias de todos están profundamente moldeadas por la cultura en la que vivimos. Comprender esa influencia es fundamental para construir una sociedad más inclusiva y respetuosa a la diversidad, porque hay comunidades, por ejemplo, en las que llorar en público es una muestra de debilidad, mientras que en otras es una forma de expresar el dolor. Por ello, se abre paso a expresiones o formas de expresar, de manifestar esto, la tristeza a través del arte, personajes, artistas como Oscar Wilde, Goya, Munch, utilizaron el arte para canalizar su dolor de forma conmovedora. Invitaban así al espectador a reflexionar sobre la condición humana. Así también músicos con capacidad de evocar emociones profundas son un vehículo poderoso para expresar esa tristeza. Chopin, Schubert expresan una melancolía profunda y también universal con la que se pueden identificar muchas personas. Por su lado también la poesía y la narrativa han sido canales para explorar la aflicción humana. Autores como Emily Dickinson, Frank Kafka han creado obras que nos invitan a sumergirnos en las profundidades de la psique. De esta manera, el lenguaje es más que una simple herramienta de comunicación. Se trata de un pilar fundamental en la construcción y la expresión de nuestra identidad. Mediante las palabras conocemos con los demás, conectamos con los demás, transmitiendo ideas, valores, opiniones o creencias de las que nos apropiamos de la realidad conjunta y forjamos un sentido de pertenencia. Entonces, ahí se produce el pulso lógico del espíritu. En esta pregunta que nos realizamos en cuanto al lenguaje y así este nos moldea, o sea, cómo
se entrelazan íntimamente el lenguaje y la identidad. ¿Es el lenguaje un reflejo de lo que somos o este es el que nos permea constantemente? Es una pregunta muy interesante, ¿no? El pensamiento lógico y la capacidad de categorizar son naturales para el ser humano, como cualquier otra función biológica. Entonces, el lenguaje, al ser un instrumento de este pensamiento, es también una parte intrínseca de nuestra propia naturaleza. Así, los conceptos aprendidos, la gramática y las construcciones sintácticas influyen en cómo pensamos y entendemos al mundo. Por ejemplo, los idiomas que poseen un género gramatical para todos los sustantivos pueden influir en la forma en que sus habitantes perciben los objetos y las personas. En un lado, ese sistema de signos es un constructor activo de nuestra personalidad. Desde temprana edad, los niños aprenden a reconocerse a sí mismos como individuos distintos de los demás. Esto es debido al uso de pronombres personales y de nombres propios que refuerzan la conciencia de identidad y el desarrollo del ego. Asimismo, permite construir narrativas sobre las vidas individuales y proporciona el significado de las propias vivencias. Esto también es cierto en cuanto al ego, que digamos que de alguna forma es aquello que se proyecta del mismo individuo. A veces, bueno, se piensa que el ego es el simplemente creerse la última pexicola del desierto, como algunas personas piensan, pero no, o sea, no solo se trata de eso. El ego tiene un factor fundamental que es el reconocimiento del yo, de lo importante que es decir yo a veces, ¿no? A veces eso es importante, no, estoy diciendo una locura con esto. Por otra parte, la relación entre el lenguaje y la identidad es un vehículo bidireccional y complejo. La lengua que hablamos es un reflejo directo de nuestros pensamientos y sentimientos más profundos. La relación de las palabras, las expresiones idiomáticas, el tono de voz y el ritmo expresan lo que esencialmente somos en la individualidad de nuestra experiencia. Pero también el acto de habla nos identifica como miembros de un grupo social particular. Así los acentos y el vocabulario nos permite reconocer a quienes participan de la misma cultura y origen. Eso posibilita la idea de comunidad en la participación de conversaciones y debates en los que resuenan o retumban nuestras creencias. Del mismo modo, el lenguaje puede ser utilizado como instrumento de poder para imponer ideas, valores y normas a otros. Los grupos dominantes a menudo imponen su discurso en la forma de hablar a las minorías. Sin embargo, esa también puede ser una herramienta de resistencia para reafirmar el reconocimiento de la minoridad y desafiar las estructuras de poder existentes. De esta forma, no solo se refleja nuestro espíritu dinámico, sino que también se construye y se transforma a lo largo de la vida. Comprender esta relación permite apreciar la importancia de la expresión como un puente que conecta lo interno con lo exterior. A través de él podemos expresar ideas abstractas, compartir vivencias y construir relaciones con los demás. Con las imágenes literarias creamos un marco conceptual que da sentido a las experiencias. El lenguaje nos permite nombrar lo desconocido, categorizando la información y desarrollando conocimiento acerca de los que nos rodea. Además, la expresión no solo refleja el pensamiento individual, sino que también la cultura de un pueblo. Esto es importante y es lo que les decía acerca de la conciencia colectiva. Las diferencias entre los idiomas reflejan las diferentes formas de relacionarse con el mundo. En el libro del Génesis, por ejemplo, se hace mención a un personaje llamado Pelep. En cuanto a esto que les dije de la identidad, él se le dio el nombre a su hijo porque en su tiempo la tierra estaba dividida. Se le dio ese nombre, Pelep. Esa referencia responde a un periodo en el que Dios decidió confundir la lengua de los habitantes de la tierra para que no se comprendieran los unos al otros y se dispersaran, y así desistieran de construir una ambiciosa torre llamada Babel con la que pretendían hacerse famosos. Sin duda, los aspectos temporales y lingüísticos similares marcan un hito en cómo percibimos la realidad. Se ha visto que la cultura determina las formas
aceptables de expresar las afecciones. En algunas sociedades tienen sus propias normas y reglas sobre qué sentimientos son apropiados según la situación y el modo de expresarse. Por ejemplo, en algunas culturas se valoriza la expresión abierta de las emociones, mientras que en otras se prefiere la contención. Cada comunidad dispone de su propio lenguaje y símiles metafóricos para referirse a una afección. Expresiones como voy a estallar o voy a explotar tienen un significado explícito para determinadas sensaciones de gran intensidad, porque es una herramienta clave para traducir, pero ya va. Aunque es una herramienta clave para traducir y expresar los sentimientos, carece también de precisión por el relativismo que se produce en la traslación de una lengua a otra. En ese sentido, es innegable que dentro de cada comunidad hay sujetos que no comulgan con las mismas ideas. No obstante, Le Breton señala que eso no sucede por las particularidades del individuo, sino que es resultado de estar inmerso en diferentes subgrupos que coinciden en espacio-tiempo. Por ejemplo, aunque los uruguayos y los argentinos parecen indistinguibles en su forma de ser y expresarse, se lograría ver la distinción si se analiza a cada comunidad por separado, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a ir más allá un poco del propio sentimiento, de la propia afección. Entonces, esta relación del individuo con el mundo, Le Breton la explica que la afectividad del ser humano es un medio para que él se vincule con su entorno. Es la forma en la que él se relaciona, aquello que lo mueve a relacionarse. Y esto de algún modo moldea al individuo. Lo expone como un clima moral que baña constantemente la relación del hombre con el mundo. De esta manera, este autor toma en cuenta la teoría evaluativa de la sensibilidad, pues según él, esa es la función que cumplen las emociones: evaluar, dictaminar. Aquí hay un pequeño problema. Aquí hay un pequeño problema que ya lo voy a exponer más adelante con el caso evaluativo, porque el evaluar es constantemente. Dicen que las emociones son juicios sobre la realidad. Y el tema de los juicios es un problemita verlo un poco así. Que sí, o sea, se entiende por qué ellos lo exponen así. Pero es un problema, ya lo van a ver porque algunos autores los exponen así. Y precisamente una autora que va a estar un poco de acuerdo con la doctrina cristiana lo expone así, y ya van a ver por qué es un problema. Permiten reconocer que se ha sido objeto de un desprecio que conmueve la integridad y la dignidad propia. En ese sentido, Agnes Heller parece concordar respecto a la teoría evaluadora que se centra en las necesidades humanas como un punto de partida para comprender su experiencia y construcción social. Ok, ahí vamos bien. Pero la diferencia es que esa relación, Heller, la denomina implicación a partir del verbo sentir. Esta podría ser positiva, negativa, reactiva o activa, directa o indirecta. La amplitud de estas están en relación recíproca con el grado de familiaridad que percibimos de la información que interpreta la conciencia del individuo. De ese modo, se percibe claramente lo que resulta interesante, llamativo o determinante para la memoria. Esto se comprende en una escala homeostática que parte desde la indiferencia o ignorancia de un fenómeno que no es relevante o no existe para el individuo, hasta llegar al paroxismo, que es el punto máximo que puede llegar a sentir alguien. Este último indica que el individuo se encuentra en peligro respecto a lo que está siendo implicado. Por una parte, cuando lo que está en peligro es la integridad física del sujeto, se considera que su ibris orgánica llegó a su límite. En otro lado, la gradación social advierte que cuando la implicación de ese agente llega a su punto más álgido, lo que está en peligro es el entorno que rodea al sujeto. Así, se informa sobre si nuestra interacción con el mundo es favorable o no. Esa notificación se recibe como reproche o aprobación. De ese modo, el sujeto es consciente de su implicación para la sociedad, pero también para él. Por esta razón, desde la condición menesterosa del ser humano se tiene la necesidad de ser aceptado por el entorno mediante una cantidad de retos que éste nos presenta.
Esta es la forma como el ego busca expandirse, proyectarse. En ese sentido, Kant considera que los juicios estéticos están basados en nuestras emociones íntimas, pero también reconoce un elemento universal en estos dictámenes, pues se busca que estos compartan esas experiencias. Esa es la trascendencia teleológica de la belleza, el modo como en diferentes ocasiones las imágenes naturales nos son representadas maravillosamente y reconociendo que no necesariamente tienen que por qué aparecer así y podrían ser distintas, sugiere que la forma en la que se ve es conforme al fin en la complacencia de la belleza. Al declararlo así, entendemos que otro concibe eso hermoso porque es el tipo de términos con el que nos referimos al placer de contemplar algo. Si la estética trasciende a un propósito más allá del funcionamiento del organismo, entonces estamos hablando de una belleza que es libre y desinteresada. Esta tiene que ver con un juicio del gusto que es puro y se diferencia de un afecto agradable, que no cultiva nada, sino que pertenece al mero goce. Ahí se enfatiza el juicio de gusto desinteresado, pues no se busca un beneficio práctico o utilitario al disfrutar de algo bello. Eso se relaciona con la idea de que las evaluaciones estéticas pueden ser puras y no están contaminadas por intereses personales. La interrogante que sugiere aquí es, ¿basta solo con el arte para que este ideal se cumpla o hace falta otra categoría? Esa es una pregunta que responderé más adelante. La facultad de juzgar lleva a cabo un doble negocio. Aplicar primeramente el concepto al objeto de una intuición sensible y luego hacer la mera reflexión misma a otro ente enteramente distinto para quien ese primero sería solo el símbolo. Por eso el arte es signo de moralidad, porque los diferentes tipos de belleza que se pueden rescatar de él no solo se reducen a los sentidos. Lo bello se define en un sentimiento, pero no del tipo pura sensación fenoménica, sino también representación del bien ético. Se considera como una relación que le es natural a todos y que le atribuyen a cada cual, a los demás como deber. Se espera así el sentimiento universal de un cierto ennoblecimiento y elevación sobre la mera receptividad de un placer de impresiones de los sentidos y estimando el valor de otros también según una máxima semejante de su facultad de discernimiento. Esas ideas estéticas sensibles la posibilita el arte, a la vez que permiten la imaginación de aproximarse a lo suprasensible y las demandas de la razón. Eso nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, puesto que al evaluar una obra estamos también considerando nuestras propias creencias y principios. Cuando se comparte una apreciación artística, se reconoce la importancia de valores comunes y de la construcción de una comunidad. De igual forma, Nussbaum piensa que esta experiencia sensible se tiene que comprender intersubjetivamente, ya que se forman en el contexto de relaciones con los demás y permiten comprender y responder las necesidades de quienes nos rodean. Tanto la vivencia estética como la interacción con el mundo implican un acto de evaluación. Al contemplar una obra de arte estamos juzgando la belleza, su significado y resonancia en nosotros. Del mismo modo, cuando nos enfrentamos a los desafíos y oportunidades de la vida cotidiana, evaluamos constantemente las situaciones y tomamos decisiones basadas en las valoraciones, en los valores y opiniones propias. En ambos casos, los sentidos actúan respondiendo al símbolo que nos dirige sobre lo que es importante para cada uno y lo que se desea alcanzar. De esta manera, al humano encaminado a su meta se le atraviesan objetos que pueden ser obstáculos o beneficios. En ese sentido, Heller y Martha Nussbaum piensan que la interacción con el mundo es una relación de dependencia. Esto se da por la renovación de proyectar el yo que siente. Por tales motivos, Nussbaum sostiene que las emociones son objetivas, por una parte, ya que todos los seres humanos tienen metas primordiales. En consecuencia, ellas son universales en la medida que son juicios sobre las cosas que dañan el proyecto vital que todos persiguen. Esta perspectiva neoestoica interpreta la vulnerabilidad y la falibilidad del individuo como elementos claves para explicar la sensibilidad. De ahí que Nussbaum afirme que no se puede despegar al individuo de todos los objetos del mundo exterior que anhela. Y esto es importante porque aquí da ella con una clave importante porque no podemos deslastrarnos. Primero,
para empezar, no podemos deslastrarnos de la cultura, como alguna gente dice, ¿no? Una gente dice que no pertenece, que no es de este mundo. Bueno, no te puedes deslastrar de aquí. Vivimos aquí, ¿no? En ese sentido, me llama mucho la atención cuando escuchas creyentes cristianos decir que no pertenecen en este plano. Parece contradictorio que no se identifiquen con lo que los rodea, pero a la vez hagan vida en él y se rijan por sus leyes. Eso es otro punto importante ahí. Bueno, en una parte, Newsman sigue la escuela estoica, que considera la sensibilidad como un modo de interpretar la relación con el mundo. De esta forma se inscribe también en el componente cognitivo. Sin embargo, ella no estaba de acuerdo en que la ataraxia era la respuesta para lidiar con ellas, como pensaban los estoicos. Ellos pensaban que simplemente no había que sentir nada, ¿no? O no es que no había que sentir, no había que preocuparse por eso. Pues las afecciones no son interpretaciones erróneas como pensaban los estoicos. Pensaban que estos llevaban a equívocos, sino por el contrario, ellas nos proporcionan algo muy importante, información valiosa de lo que somos y lo que seremos, o sea, lo que necesitamos. Por otro lado, Nussbaum habla de una eudaimonía, felicidad en griego. Esta teoría también entra en la dimensión evaluativa. Según Nussbaum, las cosas no son buenas ni malas en términos absolutos, sino que varían de acuerdo al conjunto de ideas valoradas en consonancia con el eudaimonismo, que es la realización de proyectos que generan la satisfacción a cada individuo. Así, también se evalúa en términos relativos a las creencias sobre una vida virtuosa entendida como felicidad. No obstante, Nussbaum aclara que esto no puede entenderse desde el bienestar material. Parece que ella se refiere a algo metafísico. En una especie de... Aquí se hace una especie de oposición también a predominar un poco lo metafísico. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ella va a concordar mucho con el discurso cristiano que habla del ayuno como método de fortalecer lo interno. Es decir, se piensa el doblegar la carne. No digo que el ayuno no sea bueno, sino que hay un aspecto conceptual aquí que no se está tratando con rigurosidad, que es el concepto de espíritu, que se piensa doblegar la carne para lo espiritual, para que lo espiritual prevalezca por encima de la carne. De esa misma manera, Nussbaum y Lebreton quieren desechar, igual que el cristianismo, el componente fisiológico que intenta dar una explicación a la efectividad. Y precisamente el componente fisiológico explica cosas muy clave. Y eso es lo que yo iba a defender, pero eso no lo voy a comentar aquí, pero es lo que también quería, es lo que está en constante tensión, ¿no? Igual que la existencia con la esencia, es lo que está en constante tensión con el componente fisiológico y el componente evaluativo, ¿no? Porque el espíritu en sí es lo que le da forma y figura a los límites de su conciencia. Sin lo material no habría un medio para que la exteriorización se manifieste. Vivimos en una época en la que debemos superar la dicotomía tradicional entre espíritu y materia, porque espíritu y materia están interrelacionados en su propia realización. Heller sí entendió esto y tomó en cuenta la homeostasis orgánica. Por un lado, esta vela por la supervivencia del individuo, pero al mismo tiempo busca la preservación de toda la especie, porque el encuentro con otros es indispensable para la perpetuación de esta. Por ello, la homeostasis social antecede a la física. Esto es muy bueno, pues cuidar de ella conlleva el bienestar de cada individuo. Y esto es el punto clave aquí. Este punto es súper clave porque el hecho de que la homeostasis social antecede a la física parece algo contradictorio, ¿no? Porque realmente la homeostasis social antecede a la física, pero es porque está buscando el bienestar de cada individuo, ¿verdad? De cada individuo, que es algo que parece un poco idealista, pero creo que es algo que sí se puede hacer. Pero es bien curioso porque realmente, precisamente, el yo de cada individuo es posible ser realizado en el otro.
Y eso es eso es la importancia que tiene el tema de la conciencia colectiva y el concepto de espíritu también como algo más allá de un simple yo. Es un yo que es un nosotros. Esta teoría no es mía. Estoy diciendo algo que es muy bueno, pero no es mía. Eso ya es de Hegel. Es de Hegel. Por otra parte, la homeostasis comunal implica ser aprobado por el entorno. Esto también, ahí es el problema con el que se entra en tensión, ya que el individuo no es omnipotente sino interdependiente. Es decir, no puede proveerse por sí mismo lo necesario para vivir. Por eso necesita una comunidad de referencia y apoyo. Aunque Heller, Lebreton y Nussbaum coinciden en la teoría evaluadora de la sensibilidad, Nussbaum la define de una forma más cercana al componente evaluador. Ella sostiene que las emociones son dictámenes sobre la realidad. En función de ello se jerarquizan los objetos dentro de una cierta organización y clasificación del mundo. Sin embargo, una de las principales críticas de la teoría de Nussbaum radica en su tendencia a moralizar los sentimientos. Vincularlos tan estrechamente con los juicios de valor sugiere imponer una moralidad particular sobre los acontecimientos sentimentales. Por esa razón, el reproche moralista que sufre el que se encuentra bajo esa estructura de ideales conlleva a reprimirse acerca de las pasiones consideradas negativas, ilegítimas e inapropiadas. Esta represión al mismo tiempo produce una sensación de rigidez, culpabilidad y desgarramiento que impide la resolución del mismo conflicto al que se es expuesto ante tales experiencias. Pero Nussbaum también admite que no se tiene control sobre los objetos que son valiosos para el individuo, porque es imposible retenerlos para siempre. Porque es imposible retenerlos para siempre. De esta manera surge el juicio de la relevancia y significativa y lo relevante y significativa que es la pérdida de los objetos. Cuando se arranca una cosa importante de la red de juicios, queda un vacío que produce añoranza o anhelo, como si la vida del individuo dependiera de ello. Entonces ahí se produce ya el conflicto. Se produce un conflicto en lo que acabo de decir, dentro de la intersubjetividad, que es también relacionado un poco a cómo nos vinculamos con otros, pero una vinculación también que parece como si el otro me es ajeno. Eso es el problema de la intersubjetividad. Uno de los problemas. Aunque Nussbaum destaca la importancia de las emociones como guías de nuestra vida, su enfoque moralizador puede generar una paradoja. Por un lado, estas nos conectan con lo que valoramos para proyectarnos y desarrollarnos. Sin embargo, al imponer juicios de valor sobre sucesos emocionales, se puede establecer una firmeza que nos impide responder de manera flexible a las pérdidas y desafíos inevitables de la vida. La vulnerabilidad inherente a la condición humana que Nussbaum reconoce al hablar de la pérdida de los objetos valiosos parece entrar en tensión con una visión demasiado rígida de las afecciones. Esto llevará a cuestionar si es posible establecer una jerarquía generalizada de la sensibilidad. Si bien es cierto que algunas sensaciones pueden ser más adaptativas que otras, en determinadas circunstancias reducir sentimientos a simples juicios de valor deparará en ignorar la complejidad y la riqueza de vivencias particulares. Es necesario encontrar un equilibrio entre reconocer el papel evaluativo de las emociones y aceptar la diversidad y la ambivalencia de las experiencias sentimentales. De este modo, se pensaría la vida meramente, porque si no fuese así, se pensaría solamente la vida, se pensaría solamente la vida en cuanto a unificación universal y dejaría por fuera lo particular y esencial de la existencia. Y aquí es cuando ya voy a ir conceptualmente resolviendo el conflicto. Ese conflicto se refleja en la subjetividad que determina su individualidad al percibirse como algo distinto de todos los elementos y la multiplicidad de seres singulares que hay fuera de él. En su esencia, obviamente, en su identidad, él puede determinar que es completamente distinto a los demás que hay fuera de él, pero ese problema produce el problema de la intersubjetividad, que es saber que hay otros seres, pero que esos seres me son ajenos. No obstante,
O sea, que esos seres no me son afines a lo que yo quiero. Ese es el problema de la intersubjetividad. No obstante, el hombre realmente configura el propio ser individual en la medida en que es uno con todos los elementos y toda la diversidad de las vidas individuales a su alrededor. Su vida tiene que ser concebida como la vinculación de lo múltiple en la unidad. Así, el deseo en el yo implicaría encontrar su realización en otro que no sea él mismo. Así es como, digamos, conceptualmente se resuelve esto. Ya lo voy a explicar un poco más mejor, un poco más profundo, a fondo. Esto se podría decir que el deseo, que lo deseado por la subjetividad particular es consumar esta misma en la voluntad general. En eso consiste su carácter universal. De ese modo, nada impediría que sea posible la consumación de la vida efectiva de la unidad de un pueblo. Por ello, para Lebreton, esta valoración se construye en una comunidad argumentativa que se amolda a la dimensión cultural, política e histórica. De ese modo, el sujeto se hace sustancialmente correlativo a los contextos de acción en los que participa. Y este es el otro punto clave que me faltaba, que tampoco podemos deslastrar al humano de su historia. No lo podemos deslastrar de su historia. Y aquí se entra en con una tensión otra vez con el cristianismo, que ya espero explicar más adelante cómo sí le voy a dar unidad a esta tensión, porque bueno, se dice, nueva criatura es, las cosas pasadas, nuevas son hechas. Hay una tensión ahí porque no podemos, eso lo propone también Carl Jung. Él dice que para resolver esto que voy a exponer, no sé si eso lo expongo ahorita más adelante, creo que sí, el problema del infante eterno, él dice que hay que hacer que el infante se olvide de su pasado para que él pueda seguir adelante. Y el olvidarse de su pasado es olvidarse de su niño interior. Entonces, si nos olvidamos del niño interior, estamos enterrando todo lo más elemental y profundo de su ser y su autenticidad. Entonces, eliminar todo eso, amigos, no sería lo ideal para la consecución de un buen producto. O sea, de un buen producto, me refiero, de un buen producto del espíritu en cuanto a ese individuo. En cuanto a ese individuo. Para que lo universal comprenda el particular, la idea de voluntad general tiene que concebirse de forma sustantiva, es decir, pensar una intencionalidad que el hombre es por sí mismo en el contenido constituyente de su naturaleza, y no como algo que puede adquirir o perder. Esa idea encuentra un contrapunto en las reflexiones de Lebreton y Nussbaum sobre la influencia de la cultura en la formación de los individuos. Aunque para algunos puede pensarse como algo dado, para otros autores esa intención se construye en el seno de relaciones sociales y específicas. La cultura, con sus normas y valores prácticas, configura las sensaciones y deseos condicionando nuestra participación en la esfera política. Eso también no nos podemos deslastrar de la política, aunque hay gente que se considera política igual está haciendo el ridículo porque no estás deslastrada, o sea, estás intrincadamente relacionada a todo esto. Pero realmente es posible conciliar la idea de una soberanía universal con la diversidad de experiencias y perspectivas individuales. Quizás la respuesta radica en admitir que esa pulsión total no es una entidad fija, sino un proceso dinámico que se construye y reconstruye continuamente en el marco de las relaciones sociales y culturales. Eso tiene que ver un poco también con la idea de devenir, que muchas cosas se van repitiendo y aunque parece que se vuelven a repetir, no es exactamente una repetición, porque siempre que algo vuelve a suceder hay algo diferente, que hay un cambio, entonces no como dice el Heráclito, no nos metemos en el mismo río dos veces o las mismas aguas, porque no son las mismas aguas, ¿verdad? Desde la perspectiva de Lebreton, los individuos no cuentan con
causas, sino como consecuencias de la interacción con sus relativismos sociales. Aquí hay un problemita en cuanto a los relativismos que se conecta precisamente con la intersubjetividad. En ese sentido, Nussbaum concuerda que las emociones también son intersubjetivas a medida que la cultura condiciona los proyectos de vida de cada sujeto. Esa teoría no es compatible con el modelo de la sensación, que sugiere que los sentimientos subjetivos emergen desde adentro en respuesta a estímulos internos. Al contrario, el individuo no generaría lo que siente en su interior, lo recibe desde afuera y es moldeado por la cultura. Esa distinción es clave para identificar las afecciones que son lícitas o dignas de sentir según lo que el colectivo acepta como bueno o malo. Eso condiciona y limita el modo de ser y estar en el mundo, pues el hecho de que existan estereotipos sobre cómo debe sentir un hombre o una mujer solo por la identificación de su género responde a una determinación impuesta por una masa social. Hay cosas que según la cultura serán mejores o peores. La cuestión radica en cómo son objetivamente. El tema es que en el relativismo no hay espacio para la objetividad, ese es el problema. Pero en la perspectiva relativista no hay espacio para la objetividad, puesto que la gran variedad de culturas sugiere interpretaciones diferentes sobre un mismo fenómeno. Hay castigos por la comunidad que lo exige y no porque lo merece, pues no hay forma certera de juzgar, solo hay entes evaluados por el grupo de referencia que establecen las costumbres, el grupo de referencia que establece las costumbres en las que se imponen las relaciones con el mundo. Heller diría que se trata de una implicación que está directamente relacionada con la importancia que se le da al modo en cómo la homeostasis social regula determinadas afecciones. Esto es lo que motiva a romper ese yugo con el que la sociedad reprime el sentir de algunos individuos. Sin embargo, Le Breton y Heller sostienen que eso se puede lograr únicamente en una comunidad consensuada con esa implicación. Y en este sentido, bueno, hay causas, activismos en cuanto a eso, que se han combinado incluso con el arte. Por ejemplo, que quieren exponer esta injusticia. Géneros como el rock, el jazz, han tenido exponentes que expresan estas manifestaciones. Igualmente también con, más que todo desde el arte plástico y el arte escénico, también se ha reflejado estos activismos en cuanto al tema de la lucha contra la violencia de género. Pero en cuanto al temas raciales, por ejemplo, está el jazz y el rock, que configuran su sonido con un espíritu contestatario hacia aquellas represiones que venían desde afuera. Muchos de los significados y conceptos que transmitían también musicalmente podrían interpretarse como una expresión de desafío o resistencia en contextos sociales marcados por la segregación social y las desigualdades. Esto se toma como una afirmación a la propia valía y una negación a las expectativas limitadas impuestas a los afroamericanos y las mujeres afrodescendientes. Del mismo modo, la cultura indígena promueve sus tradiciones para preservar sus culturas y resistir a la colonización. Pero si no hay un consenso en cuanto a aquello por lo que se lucha, Nussbaum advierte que los sentimientos involucrados pueden ser desproporcionados porque el nivel de importancia parece mayor al que debería darse, lo cual sigue siendo algo cuestionable, pues se estaría invalidando el sentir del sujeto por el simple hecho de que no podemos saber lo que siente y por la irremediable imposibilidad de acceder a su estado interno. El respeto a esa autoridad que tiene la primera persona suele ser un motivo de conflicto que solo se puede resolver desde la ética. En ocasiones se tiende a dejar por fuera los casos particulares por los que una persona toma una decisión arriesgada y poco equilibrada para muchos. Se ve como una acción equivocada si la opinión en la que se interpreta está fuera de su escala en comparación a la incidencia real del acontecimiento. Pero son comunes los ejemplos de las cosas que se reacciona con mucha intensidad debido a la huella con la que se estuvo relacionado en ese objeto en el pasado. De esta manera, las afecciones registran un historial significativo desde la infancia. Las sombras del artista
ahí es donde yo hablo de las sombras. Eh, Hay algo significativo que dejan huella siempre en nosotros desde niños. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. Newman explica que las emociones se desarrollan gradualmente a medida que el infante se hace consciente de su cambio evolutivo. Se refiere a ellas como transiciones apremiantes en un entorno que va transformándose también. Así, el origen de esa emoción está en el niño que luego se convierte en adulto. Esta experiencia se caracteriza como evolutiva porque para entender los sentimientos de una persona se debe comprender las creencias que conforman la historia de cada una. En la medida en la que los infantes se concentran en un objeto, se apropian de regiones del mundo o partes del cuidador. Esto se da cuando el pequeño toma conciencia de las fuentes de alivio. De esa forma se crea un vínculo especial de admiración al cuidador. No obstante, Nussbaum advirtió sobre la noción de objeto de transición, según Winnicott. Este consiste que el niño encuentra su fuente de dolor y satisfacción en el mismo cuidador debido a su ausencia intermitente. De esta manera se desarrolla el desarrollo ideal del niño forja sus emociones. Esto va ligado a la relación y a la exigencia del infante al cuidador. Así los padres se convierten en el objeto de transformación por la satisfacción de las necesidades. Es allí cuando surge la expresión de Freud, His Majesty the Baby, Su Majestad el bebé, que se refiere a una sobreprotección del niño. Esta última ha dejado como consecuencia el problema del puer eternus, el infante eterno, que Von Franz lo describe como un hombre que permanece en una psicología infantil. Esta parece ser el inconveniente recurrente de esta época que es preciso escudriñar, esta época posmoderna, contemporánea. Es cierto que, según la cultura, es la madre la que pasa más tiempo con el niño, lo cual tiende a crear aún un lazo más íntimo y cercano con el pequeño. Esta conexión emocional recibe la denominación de complejo materno, por supuesto. Este varía dependiendo del caso en el que ese vínculo fuese distinto a lo habitual en la sociedad. Por ejemplo, si una de las dos figuras no está presente, la otra deberá asumir la labor de las dos. Ese escenario puede producir desconcierto a temprana edad y se le dificultará reconocer si sus padres son aliados o odiadores. A partir de allí se empieza a formar armaduras en relación a su desarrollo en el mundo que fue marcado por la figura materna o paterna. No obstante, estas corazas que se crean pueden redumbarse dependiendo de qué tan alineadas están con la realidad. Puede suceder que sueños construidos sobre maquinaciones endebles se desvanezcan rápidamente al toparse con la dura y cruel dirección de la vida. Aún hay ocasiones en las que una idea intencional pero inexistente es tan fuerte que a pesar de no tener un correlato tangible con los hechos, sigue prevaleciendo. Por el contrario, algunos psicólogos podrían objetar que la caída de estas capas persiste lentamente, dejando episodios de ansiedad y depresión. De allí que en lo profundo de su alma sienta decepción, desilusión, dolor y una pesadez que lo paraliza. Cuando algo le es negado al infante, se puede dar lugar a estados de ánimos negativos que obstaculizan el crecimiento, pues piensa que nada más puede canalizar su meta al estar en equilibrio y plenitud. Equilibrio y plenitud. Jung sostiene que el niño eterno es capaz de asumir responsabilidades únicamente si se encuentra, si su emoción lo acompaña, o sea, si ese equilibrio lo acompaña y esa plenitud lo acompaña. Es decir, solo si su estado de ánimo lo motiva a elaborar. De otra manera no podría hacerlo. La caída y la derrota puede revelar aspectos más vulnerables de la personalidad y a la vez representa una oportunidad para integrar estas partes lesionadas en un todo, ¿no? Pero la solución que propone Junat a esto no es del todo satisfactoria, puesto que conlleva una sacrificación del pasado y su historia, o sea, el olvido de su infancia. Eso es lo que parece complicado, pues deshacerse del proceso histórico implica la identidad del sujeto, que la identidad del sujeto cambie por completo, que es lo que sí, digamos, se pretende, ¿no? Con esto de las nuevas, las viejas cosas son hechas nuevas, pero a ver, esto es demasiado idealista, no,
demasiado en el sentido de que no puede darse de esta forma. Pretender esto conlleva sepultar las emociones que emergen desde el niño interior y a ver, esto no puede ser posible a ver, no de esta forma, no de esta forma. Por ejemplo, para Julia Cameron esto tendría graves consecuencias para un artista porque estos se convierten en sombras de su oficio, esos que ignoran su propia esencia, ignoran sus propias oscuridades, y en su lugar actúan como la imagen reproducida de los ídolos que admiran. Entonces surge la comparación con los demás y el miedo al juicio externo. Así, parecen perder la capacidad de reconocer que poseen el potencial y la creatividad que tanto adulan en otros. Cameron aduce que estos gravitan en el entorno artístico al que pertenecen, pero no son capaces de reclamar su lugar por derecho propio. Pero en algún momento se tendrá que presentar esa pregunta crucial para generar esta metamorfosis. ¿Cómo puedo reconciliar la necesidad de integrar las emociones asociadas al infante interno con la demanda del presente de ser productivo y creativo para la sociedad? La respuesta quizás radica en encontrar un equilibrio entre el reconocimiento de las raíces y la apertura a nuevas posibilidades. Y esto es el punto que quizás también voy a hacer una unidad nueva. La verdadera creatividad, ¿ok? Porque lo que acabo de decir, el reconocimiento de las raíces. Y esto es importante porque hay una cultura que viene desde la subjetividad, que piensa, bueno, Descartes dijo, yo me voy a olvidar de todo lo que me dijeron, de todo lo que de todo lo que me han contado y voy a construir a partir desde mi yo. Y ese es el problema de la subjetividad, que pretende crear sin conocimiento de sus propias raíces. Y no, o sea, no. O sea, eso, la subjetividad te va a llevar a un lugar que no va a encontrar un correlato real y tangible. La filosofía de Descartes es muy buena, es bastante interesante, pero tiene sus cosas que están ahí arraigadas en esos problemas. Entonces, ese es uno de los problemas. ¿Cómo se soluciona esto? No se soluciona así. Y aquí más o menos intento darle unidad al problema de que se dicta, ¿no? Con la cuestión de las maldiciones generacionales. Si bien es cierto lo que se dicta en Éxodo, en que se dicta en Éxodo que si si los padres traicionan a Dios, Dios iba a castigar a las generaciones posteriores. Y entonces, claro, luego, digamos que la esencia, que es el alma, que se habla en Ezequiel 18, dice, bueno, realmente el alma le pertenece a Dios y Dios es el que dicta, ¿no? Dios es el que dicta por cada alma y no en consecuencia de... El tema es que Ezequiel nos invitaría a pensar que como Descartes. Ezequiel nos invitaría a pensar como Descartes, ¿no? Realmente no me importa nada de lo que hayan hecho mis padres y tal y todo esto. No me importa nada de lo que me han dicho, de lo que me permea. Eso es lo que diría Ezequiel y lo que diría Descartes. El tema es cómo darle unidad a esto y le doy unidad así. No podemos olvidar esto, lo que sucedió antes. No, perdón, no se puede deslastrar, no se puede extirpar esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar en cuenta, reconocer lo anterior, pero superarlo, ¿no? Reconocer lo anterior y superarlo. De eso se trata. ¿Y cómo se hace esto, digamos, desde el punto de vista bíblico? Precisamente Jesús es lo que le da unidad a esto, porque precisamente estos pactos o los preceptos que fueron dictados antes con Moisés fueron uno de los primeros en los que Dios trataba con la humanidad y todo esto. Antes también, bueno, con el hombre, luego con Abraham y con Israel. Pero resulta que con el nuevo pacto, que es Jesús, él, digamos, esto es el que nos da el permiso y es lo que le da sentido a esto, ¿no?
es lo que le da sentido, es lo que redime de cualquier cosa, precisamente. Pero el tema está en que el alma tiene todavía una incidencia de voluntad para elegir, precisamente, en hacer lo correcto o no. En ese sentido, el alma tiene que decidir, tiene la facultad de discernimiento en cuanto a lo que debe hacer, ¿no? A lo que debe o a lo que quiere ser también. O sea, ella es libre de decidir en ese sentido. Por eso, en algún momento, o sea, teniendo en cuenta esto que sucede, tendrá que estar atenta a cómo lo anterior le va a ir sobreviniendo cada vez, otra vez, porque se supone que a medida que la historia va avanzando, estas cuestiones del pasado vuelven a ir surgiendo, y el alma es la que debe tener en cuenta esto para decidir si le da cabida o precisamente cómo articula la identidad de su espíritu, y la identidad de su espíritu que precisamente trasciende más allá de él. Por eso no es solo aquí, sino la identidad del espíritu, de su cultura, de su pueblo, de su familia. Por eso también es importante la familia, el concepto de familia que lo hablé en el episodio pasado, es importante porque es el seno de todo, ¿no? Es el seno de toda sociedad, es la familia. Entonces, el tema aquí es que no quiere decir que nos olvidamos completamente de lo que se dictó en los primeros libros de Moisés, sino que ya tenemos como esta libertad nueva, por así decirlo, con el nuevo pacto de Jesús, que lo da Jesús, y todavía somos libres, o sea, somos libres para decidir lo que vamos a hacer y cómo, a pesar de estar imbuidos en este entorno, en los que aquello que nos ha permeado, aquello a lo que hemos sido susceptibles, a pesar de eso, predomina un poco más, predomina la esencia, ¿no? Es que el discurso cristiano no puede decir que no predomina la esencia, porque sería completamente casi antibíblico decir que no predomina la esencia, pero sí, bueno, realmente sí predomina la esencia, y precisamente le puede dar unidad, porque sin este ser encarnado que ha sido Jesucristo y que se identifica con nosotros en eso mismo, en ese ser encarnado, no habría podido haber otra salvación, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto le da un poco más de unidad, al problema. No he terminado de exponerlo, déjenme terminar de exponerlo. La verdadera creatividad surge de una propia profunda conexión con nuestro ser auténtico, que incluye tanto nuestra experiencia pasada como las aspiraciones futuras. En esa integración donde reside el poder, es en esa integración donde reside el potencial para crear obras originales y significativas. Muchas veces es la audacia lo que hace a una persona artista. Muchas veces es esa tenacidad que tiene uno para decir, mira, sabes que yo voy a ser diferente. Eso también habla mucho del carácter. También tiene que ver con el carácter de la persona. De esto resulta la sutil distinción de que no todo el que hace música crea y transmite arte. Por ello, la inevitable marca oscura del espíritu de cada historia debe afrontarse con el motor de la transformación del artista. Ese es el punto aquí, ¿verdad? O sea, no podemos olvidarnos de esta marca oscura, no podemos olvidarnos. Al confrontar esta y aceptar esa oscuridad que nos circunda, experimentamos un crecimiento personal y una transformación creativa. Y esto lo han expresado artistas como Van Gogh, Munch, en sus artes. Y precisamente se pueden interpretar como manifestaciones de sus sombras.
Muchos artistas contemporáneos utilizan su trabajo para explorar temas como la identidad, la memoria y sus heridas. De hecho, es significativo que al rastrear semánticamente la palabra trauma se encuentre taumatos, que los filósofos suelen asociar a ese maravilloso asombro que se origina aquellas preguntas trascendentales de la filosofía. Normalmente ese quedarse admirado frente a tales cuestiones de la vida puede pensarse bellamente extraordinario, pero en muchos casos aquellos conflictos ante los que nos aparecen, aquellos conflictos ante lo que se nos aparece puede ser rocambolescamente desgarrador y aterrador. La mayoría de las veces son estos sucesos los que nos llevan a plantearnos interrogantes que nos estremecen. De esta manera no solo se trata de avivarse con lo bello, también hay que pensar en el horror y la derrota. Así empezamos a conectar y confrontar. Esto también me recuerda a que hace poco estuve en un conversatorio sobre la caverna, la alegoría de la caverna, y precisamente algo que se comentaba era que cuando desatan al prisionero que va a conocer la realidad arriba, lo desatan y obviamente el hecho de que lo desaten y lo arrastren es que él siente dolor. Y es como el inicio, ¿no? El inicio. Y una de las cosas que yo me planteaba era como, bueno, ¿qué significa este dolor? ¿Qué significa este dolor? Este dolor, más allá de que sea algo también que se produzca desde afuera, creo que es algo que incluso que, que el mismo, obviamente, en la caverna se produce desde afuera, o sea, es un agente externo, pero llevándolo más a un plano vivencial del día a día, es como, bueno, el mismo ser humano es quien se inclina hacia eso, porque de hecho es la forma como él puede valorar lo que es importante para él a través del dolor. Em, Así empezamos a conectar y confrontar aspectos de nuestra sombra. Al ser esta tan particular según la experiencia de cada conciencia, la riqueza que resultará puede ser una fuente inagotable de ideas y símbolos originales. Eso permitirá comprender de manera más profunda la relación entre el desarrollo emocional prenatal, la identidad del artista y el proceso creativo. De esta manera, el individuo desarrolla el ideal desarrollo del niño forja sus emociones. Esto va ligado a la relación y la exigencia del infante y el cuidador. De ese modo, los padres en principio se convierten en el objeto de transformación por la transformación de la satisfacción de las necesidades. Pero incluso desde una perspectiva algo pesimista, el psicoanálisis del nacimiento ya es traumático para el bebé, pues al arrojarlo y exponerlo a la luz, se le arrebata la plenitud que antes tuvo en el útero. Es sabido que la menstruosidad es lo que caracteriza el mundo extrauterino. Esta razón, el niño requiere íntimamente de unos cuidadores, puesto que nada de lo que el bebé anhela puede obtenerlo por sí solo. Esto lo sustenta Nussbaum señalando que la evolución biográfica del individuo comienza desde la matriz. Esta parece ser un estado de plenitud para él, ya que no hay forma de que emerjan emociones negativas ni positivas, porque no se puede sentir gratitud donde no ha existido carencia. Eso se metaforiza como la edad de oro, el periodo donde todos los deseos están satisfechos y no hay lugar para sentimientos como ira, vergüenza o miedo. Evidentemente el feto no tiene las facultades cognitivas para sentir afecciones como temor, deshonor o furia. Ese es el error que veo por parte de Nussbaum y Lebreton en reducir lo sensible a creencias o pensamientos como la alteración física. Ese es un aspecto que se debe tener en cuenta para dar una explicación afectiva. De hecho, si se sigue la raíz latina etimológica de la palabra emoción, tendremos que aceptar que en principio no es pensamiento, pues no hay nada más físico, no hay nada más físico que el impulso y el movimiento. Ese es el punto también que no podemos deslastrarnos también del componente fisiológico. Estos no pueden ser cogniciones, sino si no pasan por la conciencia.
Es innegable que cuando la embarazada consuma algo que perjudique su proceso de gestación, habría una reacción negativa al estímulo que está recibiendo. La prueba de que el bebé siente está en las reacciones corporales. Estas emociones buscan el bienestar, pero operan sin la voluntad del individuo, puesto que ese aspecto no elige el ego. En ese aspecto no elige el ego del sujeto, es la sabiduría del organismo la que decide lo que es mejor para vivir. El hecho de que el bebé en el útero solo necesita tener las condiciones mínimas para vivir, y estas son biológicas. De esta manera no se puede negar la menesterosidad de la humanidad, pero esta depende de la naturaleza y no de otros, como piensa Nussbaum. De esta forma, el instinto materno de proteger y cuidar a los hijos no es plenamente una deliberación cognitiva, viene de una actitud cargada de vitalidad e impulsada por el conatus. El conatus es aquello que preserva la existencia, precisamente. Cuidado. Este punto parece diferir levemente de la tesis de Agnes Herald. Sin embargo, concuerda en que existen mecanismos de supervivencia contra los agentes peligrosos para superar los desafíos que presenta la vida. De este modo, también la homeostasis orgánica es clave para regular el bienestar según pasiones como placer, dolor y placer y dolor que operan en el trasfondo de la conciencia. Sin embargo, Le Breton afirma que ese enfoque fisiológico es erróneo, ya que no toma en cuenta los aspectos de la cultura, o sea, quiere descontextualizar. Eso también es importante. Quizás, yo no diría que los quiere descontextualizar, pero se podría pensar que verlos solo desde el punto de vista fisicista o científico es como pretender descontextualizarlo. Sin embargo, no creo que sea así. Ya les voy a explicar por qué. Le Breton intenta demostrar cómo lo biológico no puede pretender explicar por sí sola la relación del hombre con su afectividad. Él pensaba que para comprender los sentimientos no hay que ver lo que ocurre en el interior del sujeto, sino comprender el entorno. El tema es que esta investigación en cuanto a lo fisiológico, si se ve el tema del solo, ya les voy a mostrar. Lo que intenta Le Breton demostrar con lo fisiológico, con lo biológico, es que la agencia humana, en el modo como las emociones dan forma a nuestra mente, ¿no? Sostiene que la investigación fisiológica ignora los matices y singularidades sociales. Si bien esa ambición tiene su legitimidad dentro de las ciencias biológicas, no permite comprender al individuo en sociedad. Y que no es exactamente así, pero esto Le Breton ataca la afirmación de la universalidad de las emociones. Claro, eso sí, es un tema, que la biología pretende universalizar las emociones cuando realmente hay una particularidad. Y eso sí es lo que hay que señalar, y deja por fuera el sentido real para ese autor, que es el ámbito en el cual el humano construye su relación con el mundo y con los otros individuos. La respuesta a ese argumento es que sí hay afecciones clasificadas dentro del ámbito sociológico, pero ellas no existen por un juicio racional, sino gracias a estrategias superinstintivas de supervivencia que luego se transmiten en la cultura. Sin embargo, su razón de ser está en el reconocimiento de una cierta semejanza de la que nos ha dotado la naturaleza. Así como si los ciclistas se ayudan y se saludan amistosamente sin conocerse, del mismo modo subyace la disposición de solidaridad de una mujer hacia otra que podría estar en peligro. Igualmente, se comprende la camaradería entre especies. Nótese que mediante este último símil, la pretensión de entender al hombre únicamente desde sus emociones sociales implica animalizarlo. Ese es el problema con la visión de Le Breton. Cualquier intento de explicar un acto reprochable con una justificación social cultural significa quitarle la voluntad y el rol de agente moral al individuo. Esa es una perspectiva determinista que limita su agencia libre. Aunque la visión naturalista heredada de Spinoza también parezca condicionada, esto no interfiere con la potencialidad que tiene cada ser humano de su raciocinio. Le Breton advierte que ese enfoque es desmentido por la vida real, que ofrece ambivalencia, complejidad y un movimiento sin fin de tonalidades afectivas y variadas y a veces
contrastada. Sí, eso es cierto. El tema del devenir, el tema de lo dinámico que es todo. Pero precisamente, bueno, hay que saber moverse dentro de eso. Pero lo que Lebreton no toma en cuenta es que esas contradicciones son un producto de la distinción entre mente y corporalidad. En un lado, si aceptamos esta diferencia, tendremos que aceptar que las emociones son las reacciones del cuerpo. Por otra parte, se debe reconocer que lo que sucede en el cerebro es un resultado de estímulos que han sido interpretados como sentimientos para luego pasar a ser formas de pensar. Esta visión entiende los fenómenos de la sensibilidad como una cadena de acontecimientos que empieza con la emoción como reacción a lo externo y termina en el sentimiento internalizado. De esa manera se da una división entre la parte del proceso que se hace pública y la parte del proceso que permanece privada. En ese sentido, la afectividad no sería explicada solo desde la dimensión fisiológica, sino uniendo esta a la teoría de la sensación que viene desde adentro, de los cuales de la representación subjetiva. Por eso esto siempre será una relación de sujeto-objeto siempre. Es irónico pensar que al estudiar estos dos objetos por separado sean insuficientes para dar cuenta de la sensibilidad. El problema de verlos individualmente es que si se afirma que las afecciones solo están al interior, serían incomunicables, y si son incomunicables no logran ser reales, no logran formar parte de la realidad, lo cual no es meramente así. Tenemos una idea de ellas porque hay un cuerpo que las hace visible en una cierta manera. Tanto la pérdida de temperatura corporal como la sudoración, la aceleración del ritmo cardíaco y la dilatación de la pupila son manifestaciones fisiológicas de un padecimiento. El problema con los adeptos a esa tesis está en que muchos no tomaban en cuenta el proceso mental e interno de evaluar la causa de la afección. De ese modo no habría forma de dar explicación, pero al sintetizar el componente fisiológico con la sensación, con el sensacionalista, se puede reconocer que sí hay como, así como hay objetos en el mundo exterior, también que hay cosas en el interior que deben ser captadas por una especie de visión mental que mira hacia adentro. Eso es lo que los filósofos de la sensación llamaban qualia, una palabra que viene del latín que significa la capacidad de sentir algo y que es irrepetible para cada cual, ¿no? Por estas razones, no se niega la relación ni el impacto que el individuo externo tiene en nosotros. Perdón, no se niega la relación que el impacto y el mundo externo tiene en nosotros. Lo que varía es la explicación de este. Esos objetos pueden ser intraorgánicos. De esa manera se presentan las relaciones homeostáticas. Estas producen sensaciones como con representaciones de imágenes de lo corpóreo. Este último proceso ocurre en el cerebro, que diseña un mapa tejido mediante un conjunto de ideas acerca de lo que percibe. No obstante, se debe tener en cuenta la representación de los órganos internos, que los órganos internos no es tan exacta como la imagen corporal. Esta simple vista, esta simple vista es palpable, o sea, esto da una cierta imagen de impercepción. Del mismo modo, cuando se experimenta algo sobre un área del cuerpo que fue extirpada, se da el caso de un mapa que podría catalogarse como falso. Sin embargo, esto puede cambiar con un pensamiento generado del conocimiento aprendido sobre la corporalidad. Estas ideas que provocan las acciones para alterar la relación entre las reacciones y el sentimiento. Algunas acciones se pueden corregir mediante pensamiento. Esta es una forma en la que se puede educar al cuerpo, pues el organismo tiene el mecanismo para informar cuando hay un vicio o hábito que es perjudicial para el mismo. El mejor ejemplo es aquel adicto a las drogas que ha logrado rehabilitarse y doblegar los impulsos químicos a los que le sometían los estupefacientes. Esta capacidad de influir en nuestras reacciones corporales a través de la voluntad consciente de transformar y dar forma a algo novedoso, haciendo que esa idea se encuentre en el corazón el corazón de la creación artística. Se trata del principio de transformación evidente en la capacidad del cuerpo para cambiar y adaptarse. Entonces, bueno, esto a lo que le termino dando unidad es simple y llanamente otra vez a la relación entre sujeto y objeto, y en que no nos podemos deslastrar de los que nos rodean a pesar de nuestra identidad. No nos podemos deslastrar, tenemos que reconocerla
y ver cómo podemos movernos en ella siendo aún nosotros. Entonces, bueno, esto es todo lo que quería hablar hoy. Aquí da para muchos más temas. Creo que abarqué un tema más que no debí abarcar. Pero bueno, me dejé llevar y nada. El punto es que mañana, el jueves, esto va a estar subido y nos vemos en una otra ocasión.